Vamos a dialogar un poco para que nos saques dudas en lo referente a tu profesión. Quiero que nos cuentes cuándo una persona, generalmente pienso mayor, detecta la catarata en su visión. Muy bien, la catarata, vulgarmente así conocida, que es la opacidad del cristalino, se detecta o comienza a aparecer, mejor dicho, como edad de inicio o término medio 60 años, quien antes algunos, otros posterior. Y el paciente manifiesta con una disminución de la agudeza visual, pero también suele ir acompañada de pérdida, digamos, en los colores, ¿sí? Pérdida de contrastes, ¿sí? Se ve manifestado así, porque muchas veces con la disminución de la agudeza visual, al corregir con un cristal eso mejora, pero él me dice no, le ponemos el vidrio y no, y entonces al examinarlo, él me dice, yo veo como me falta transparencia, me falta nitidez. Bueno, al revisar, hacer el examen completo, detectamos la opacidad del cristalino, ¿sí? ¿Cuándo también la persona detecta y por qué se produce la presión ocular o hipertensión? Bien. En el 90% de los casos, la presión ocular llamada glaucoma, que es una pregunta de rigor al que le hago a mis pacientes y que los otros colegas también lo hacen seguramente, como edad de inicio es los 40 años. No quiere decir que todo el mundo tenga glaucoma, pero sí hacerse un controlcito una vez al año. Esta patología viene heredada, ¿sí? Es un antecedente familiar importante. En eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esos familiares que de los pacientes glaucomatosos sí o sí es de rigor. Después hay que tener otras causas a tener en cuenta, ya sea alguna enfermedad metabólica como la diabetes, suele ir de la mano de la hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta en pacientes miopes, aquellos de raza negra, bueno, el exceso y uso de corticoides también favorecen a la aparición del glaucoma o presión o hipertensión ocular. Generalmente el paciente no manifiesta síntomas, uno lo toma como parte de la consulta y al constatar detectamos que la presión ocular está al límite o elevada y ahí empezamos una serie de estudios que se solicitan. El 10% restante es el que se manifiesta como un glaucoma agudo, que el paciente llega a la consulta con un terrible dolor, con un ojo rojo, duro, lagrimeo, sensación de basuras. El dolor de glaucoma agudo es uno de los 7 dolores fuertes que se constante que tenemos como regla, ¿sí? De dolores muy intensos, ¿sí? Pero fuertísimos, junto con el de infarto y otros dolores más, es el dolor de glaucoma agudo. Ese constituye un 10%, que ahí, bueno, hacen un glaucoma absoluto, generalmente es muy, muy feo el dolor. Bueno, y se lo medica y se lo trata. Jacqueline, ¿cuándo detecta y para prevenir una mamá se da cuenta que el niñito tiene corta visión? ¿Cuándo empieza a dar cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, cuando el niño es chiquito, la mamá no se percata, a excepción de que, bueno, el niño sea muy torpe, las cosas por delante, se acerca mucho a la tele. En realidad, esto también lo hace aquel niño que goza de buena visión. Cuando el niño es chico, siempre se acerca más, porque el mundo es, por ejemplo, el ver de la televisión, los dibujitos, meterse allí. Pero gracias a Dios, hace un par de años se implementó en los controles ya sea de ingresos preescolares, la agudeza visual. Y eso nos ayuda muchísimo a detectar las alteraciones, ¿sí? En la refracción. Entonces ahí, desde los 3 o 4 años, ya podemos valorar bien el niño. También otra cosa que implementamos en el hospital, todos los médicos pediatras, es el control del recién nacido. Entonces esto ayuda muchísimo con un simple fondito de ojo, donde valoramos si el niño tiene bien su estructura ocular o necesita una asistencia. Entonces eso también, todo esto ha evolucionado y ha ayudado a que podamos detectar las alteraciones en la refracción desde pequeño. ¿La enfermedad de la diabetes afecta mucho la visión de una persona? Sí, la diabetes lamentablemente es una enfermedad muy ladina, es multiorgánica y uno de los órganos afectados es nuestra visión. Entonces el médico diabetólogo te manda como de rigor con los laboratorios un examen de fondo de ojo, donde ahí vamos a ver las alteraciones vasculares que presenta en la retina, donde generalmente se forman
en el paciente descompensado, ¿no? Hablamos de hemorragias y exudados, que nos está hablando de la descompensación diabética general que tiene el paciente, ¿sí? Porque también te habla de la evolución que este paciente ha llevado, lamentablemente para no muy bien, por las descompensaciones vasculares que presenta en la retina, como bien dije. ¿La alergia en la visión se clasifica de distintas maneras? No, la alergia, sí, tenés varias clasificaciones de alergias, pero generalmente la alergia estacional, que es la que mayormente vemos, la más frecuente, es la que va acompañada del lagrimeo, de la sensación de cuerpo extraño, un intenso escozor o picazón, que muchas veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un ojo seco, ¿sí? Que también con más o menos presentan los mismos síntomas, ¿sí? Los cuales necesitamos hacer también unas valoraciones con unos estudios de la lágrima, y en esta época, debido a que el uso frecuente de computadoras, el de televisiones, de todo lo que sea pantallas LED, bueno, nos lleva a un ojo seco o versus conjuntivitis alérgica debido al clima, al viento, a la tierra, a la estación otoñal. Entonces, bueno, ahí hay que valorar bien. Jacqueline, la persona por más que vea bien, esté bien de la visión, ¿es bueno que una vez al año haga un control? Sí, por supuesto. O sea, es bueno hacer un control oftalmológico anual para controlar ya sea su presión ocular, los pacientes mayores, mayormente aquellos que tienen estos antecedentes como hablé, y también para hacer el control de su agudeza visual. Sí, es importante, porque muchas veces que la gente no se percata de que no ve bien, a excepción que les pasa algo, me golpeé el ojo, me entró una basura, entonces ahí dice, pero ¿cómo no veo? Sí, porque usan un ojo, entonces ahí comienzan a darse cuenta de su alteración visual.